Noches, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a esta emisión de Noti Derecho Marino, noticia de Venezuela con perspectiva de derechos humanos, igualmente aprendiendo con Marino, educación en derechos humanos, conociendo nuestros derechos, conociendo más nuestros derechos porque usted los conoce, conociendo las instituciones donde debemos acudir para exigir y para defender nuestros derechos, conociendo también nuestros procedimientos. Mi nombre es Marino Alvarado Betancourt, soy abogado, soy activista de derechos humanos. Hoy vamos a iniciar un nuevo segmento que estará cada 15 días, que se denomina Todas las Voces, dándole oportunidad a que distintas personas puedan no solamente informarnos qué es lo que están haciendo, cuáles son sus aportes al país, sino también las distintas visiones sobre lo que estamos viviendo en Venezuela, aprender a ser tolerantes, escuchando las diversas opiniones, de tal manera que desde acá queremos contribuir también a la convivencia y a la paz. Mis saludos a todos los que se han venido conectando. Hoy vamos a tener a un invitado especial, el médico, es escritor, Pedro Javier Fernando Rodríguez. Voy a esperar para ver si logra conectarse para poderlo incorporar por acá. Carlos Julio Rojas, saludos Carlos Julio. Bueno, vamos a empezar con las noticias. Y vamos a empezar con economía. Y economía tiene que ver con datos del Banco Central de Venezuela. El Banco Central de Venezuela publicó, y qué bien que está empezando a publicar, es parte de algunos cambios que se han venido dando en el país. Ya se empezaron a publicar los boletines epidemiológicos, 10 años sin que se publicaran. Se han empezado a publicar las cifras de inflación oficial del Banco Central de Venezuela. Esperemos que el Instituto Nacional de Estadística empiece también a publicar las estadísticas que el país necesita sobre pobreza, sobre educación, sobre muchas áreas. El hecho es que el Banco Central de Venezuela precisó que en el primer trimestre del año tenemos 71,8% de inflación. 71,8% de inflación. Vamos a ver cómo ha sido esta inflación en cada uno de los meses. Por ejemplo, en enero la inflación fue de 32,6%. ¿Saben cuánto fue la inflación en Argentina en todo el año 2025? Fue 31,5%. En Argentina, en todo el año 2025, la inflación fue 31,5%. En Venezuela, en el 2026, solo en el mes de enero, superamos a la inflación que se acumuló en Argentina, que fue 32,6%. ¿Cuánto fue la inflación en febrero? Bajó. Es un dato interesante, es un dato importante. Bajó calculo yo, 60%, porque bajó a 14,6%. A 14,6% bajó la inflación en febrero. Y en marzo bajó un poquitico, 13,1%. Pero tengamos una idea para que veamos cómo está la inflación en el país, y es que, ¿sabe cuánto fue la inflación? Para hablar de los países que tenemos vecinos, en Colombia en el año 2025 fue de 5,10%. Es decir, que la inflación más baja que hemos tenido nosotros en lo que va de año, que es la de marzo, que es 13,1%, prácticamente triplica a la inflación que tuvo Colombia durante todo el año 2025. ¿Y cuánto fue la inflación en Brasil en el 2025? Fue de 4,26%. Entonces, tenemos una situación de inflación bastante delicada, y
Esperemos que el desarrollo de la economía del país en los próximos meses, la inflación se vaya controlando. Pero 71,8% la inflación en los últimos 3 meses. ¿En cuánto está el salario mínimo? 130 bolívares, equivale a 0,26 céntimos de dólar por año. Eso mismo es lo referente a las pensiones y jubilaciones, 130 bolívares. Los del sector público reciben el denominado bono de guerra, y los jubilados y pensionados que están vinculados al sector público también reciben un bono de guerra mucho más bajo. Bueno, esta es la situación con nuestra economía. Entonces, nuestros bolsillos siguen sufriendo, pero qué bien que por lo menos el Banco Central de Venezuela haya empezado a publicar. Me permiten un momento, voy a ver si por casualidad nuestro invitado de hoy está por acá, aparece. Nuestro invitado, vamos a ver, tenemos muchas personas conectadas. Vamos a ver si por acá tenemos a la persona que vamos a entrevistar hoy, iniciando este nuevo segmento que se llama Todas las Voces. Todas las voces. Bueno, poco a poco se van uniendo. Bienvenidos y bienvenidas a quienes se van uniendo. Vamos a pasar a una segunda información y tiene que ver con el pronunciamiento que hoy hizo la Organización de Derechos Humanos Provea, en la cual indicó que tanto el fiscal general de la República, Larry DeBoy, como la defensora del pueblo, Egle González, deben demostrar en los hechos, su compromiso con ¿qué? En primer lugar, con la Constitución, y en segundo lugar, con la lucha contra la impunidad, puesto que tienen un mandato de la Constitución. Tienen el artículo 29 de la Constitución, establece que hay que investigar, hay que sancionar los delitos graves de derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, y en el país hemos tenido crímenes de lesa humanidad al menos desde el 2014. Por acá no veo todavía a nuestro amigo para conectarlo. Bueno, el hecho es que la organización Provea también exhorta a ¿quién? A la defensora del pueblo. Recordemos que la Defensoría del Pueblo tiene entre una de sus competencias por mandato constitucional y por mandato legal velar por los servicios públicos. Los servicios públicos nuestros de salud, de electricidad y de agua, ya sabemos que no están muy bien. Entonces exhorta a la Defensora del Pueblo que adopte medidas urgentes. ¿Para qué? Para exigirle a los entes responsables, porque la Defensoría del Pueblo no puede resolver el asunto de la salud pública, ni tampoco del agua, ni de la electricidad, para esos entes especializados. Pero tiene la facultad y la obligación de monitorear, de exigir, de proponer políticas públicas frente a los servicios públicos, porque es una de las facultades. También plantea la organización Provea en su pronunciamiento que estas dos instituciones, tanto Defensoría como Fiscalía, y quienes están a cargo y van a estar a cargo desde el día de ayer, que fueron designados, deben mostrar una actitud y un comportamiento de colaboración ¿con quién? Con los organismos internacionales de protección de derechos humanos, los diversos mecanismos que hay, tanto de Naciones Unidas, la Misión de Determinación de Hechos, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y también con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Deben contribuir a que el Estado venezolano cumpla con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por cierto, que hay una muy reciente que tiene que ver con los hermanos Guevara, donde se ordenó la libertad inmediata. No se les ha puesto en libertad, y uno de los Guevara cada día
tiene su salud más deteriorada. Bueno, deben tanto la Fiscalía como la Defensoría contribuir a que el Estado venezolano cumpla las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se generen condiciones también para establecer acuerdos amistosos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este fue el pronunciamiento que hizo la organización Provea, lo pueden buscar en la página web de Provea. Varias organizaciones también, entre ellas internacionales y nacionales, más de 20 organizaciones también emitieron un pronunciamiento que va más o menos en la misma dirección y cuestionan la forma como la Asamblea Nacional designó tanto a Larry DeBoy como fiscal general de la República como a Egle González. Tenemos que empezar a aprendernos estos nombres porque son dos altos funcionarios del Estado que durante 7 años van a estar asumiendo alta responsabilidad, y bueno, es bueno que nos vayamos familiarizando con los nombres de ellos: el fiscal general Larry DeBoy y la defensora del pueblo Egle González. Sigo buscando aquí para ver si ya aparece nuestro invitado, para ver si lo podemos invitar por acá. No aparece todavía que haya solicitado para yo unirlo acá. Me disculpan que baje la vista un momento, pero tratando de resolver aquí, porque como dije, vamos a tener al médico Pedro Javier Fernández Rodríguez, que por aquí dice que llegó un mensaje nuevo. Denme un minutico, disculpen, pero no veo todavía a nuestro amigo Pedro Javier, con el cual estaremos hablando de esa publicación que él recientemente empezó a difundir, que son narraciones de hechos de su experiencia vivida en emergencias de hospitales. Sigo entonces con las noticias. Lamentable lo ocurrido ayer en la manifestación que se produjo en Caracas. Recordemos que ayer no solamente hubo protestas en Caracas, sino también en 5 estados del país. Entre lo ocurrido ayer, además de maltratos a comunicadoras sociales, acabo de ver ahorita, hace escasos minutos, que a la abuela del casco rojo le fracturaron el brazo ayer, muy lamentable. También el fotógrafo de Provea, el activista de derechos humanos Sergio González, también fue agredido. Ayer dije que en mi caso también recibí un botellazo, una botella con hielo. Menos mal que no me la pegaron en otro lugar, pero detuvieron 5 personas que aún a esta hora revisé las redes sociales, la red del abogado Eduardo Torres, quien ha estado acompañando a los familiares, y se mantienen todavía tras las rejas las 5 personas que fueron detenidas. Son varios estudiantes y varios trabajadores quienes se encuentran todavía detenidos. ¿Dónde están detenidos? En la sede de la Policía Nacional Bolivariana en Mari Pérez. Ahí estaban convocando, además, dirigentes de la coalición sindical. Carlos Salazar fue uno de los que vi que estaban convocando para una vigilia. No sé si ya la vigilia empezó, pero estaban convocando para hacer una vigilia ahí en la sede de la Policía Nacional en Mari Pérez. Entonces, muy lamentable que tengamos esta situación. Sigo bajando la vista, me disculpan, pero estoy tratando de ver si ya nuestro amigo me ha mandado la solicitud. Yo no le puedo enviar la solicitud. Vamos a ver si logra conectarse nuestro amigo Pedro Javier Fernández. Mientras tanto, seguimos aquí y pasemos a otra noticia. Hay mucho malestar por el tema de los apagones, mucho malestar. 6, 7, 8 horas, sobre todo en el occidente del país, muchos apagones.
no han informado a las autoridades de un cronograma, después que anunciaron esta emergencia eléctrica de racionamiento, pero ya venían los apagones mucho antes, pero en el occidente del país, en este caso logré ver por las redes sociales, han ocurrido algunas protestas en el estado Carabobo ya de comunidades que empiezan a protestar por los apagones, por la difícil situación con los apagones. Le exigen las autoridades cronograma de racionamiento. ¿Cómo va el ciudadano a colaborar, por ejemplo, con Corpoelec, con el gobierno, con este plan de racionamiento eléctrico, si no te dan información sobre el cronograma, cuándo va a tener las zonas de un área determinada, de una ciudad, va a estar sin luz para poder adoptar? Entonces, aquí está nuestro amigo Pedro Javier Fernández. Estamos invitando aquí a Pedro Javier, ya se está conectando. Aquí en algún momento te debe llegar Pedro Javier, es nuestro invitado de hoy, como dije, médico, urólogo y además escritor. Tratando aquí, pero no sé si ya te llegó la invitación, pero Javier, si puedes escribir. Ya aquí me aparece como si hubiese salido la invitación, pero no aparece conectado. No aparece conectado aquí nuestro amigo. Pero Javier, un momentito, me cayó aquí el protector de voz. Bueno, seguimos aquí, ya vamos a ver si es por de internet, pero ya te mandé la invitación. Pedro Javier Fernández, nuestro invitado hoy. Paso a otra noticia, tiene que ver con salud. Distintos sectores vinculados al área de salud han venido reconociendo como un paso positivo que luego de 10 años, escúchese bien, 10 años en el boletín epidemiológico, se haya empezado a publicar el boletín epidemiológico. No logro todavía que se conecte nuestro amigo Pedro. Bueno, ¿y para qué sirve un boletín epidemiológico? ¿Qué es un boletín epidemiológico? Bueno, es el monitoreo que hace el Estado venezolano sobre cómo van evolucionando las enfermedades en el país. Y fíjense lo importante que es tener un boletín epidemiológico, porque permite tomar medidas en caso de que se detecte, por ejemplo, alguna de estas enfermedades transmitibles como el dengue, va a poner solamente un ejemplo. Si se ve que en una zona hay un crecimiento del dengue, bueno, ahí el Estado debe adoptar medidas apropiadas. ¿Y cómo lo sabemos? Lo sabemos monitoreando la situación de salud, lo sabemos informando sobre esa situación para que los distintos sectores que están vinculados al área de salud también puedan adoptar medidas, seguir monitoreando. Sigo invitando aquí a nuestro amigo, no sé si es un problema de internet que tiene nuestro amigo Pedro, pero ya le he hecho varias veces la invitación, pero no logro que se conecte, aquí nuestro amigo Javier, Pedro Javier. Seguimos aquí, insistiré, me disculpa Pedro, pero estoy aquí, ya te he mandado la invitación, pero no te veo que te puedas conectar. Vamos a seguir entonces, pronto lo vamos a lograr, seguro que lo vamos a lograr. Entonces, bueno, ya se está publicando el boletín epidemiológico, eso es un avance, es algo importante. Ya decía también que qué bueno que el Banco Central de Venezuela está publicando los datos de inflación. Y vamos a terminar estas noticias con una información que tiene que ver con lo que
voy a trabajar la próxima semana. Recordemos que este programa tiene un segmento que es Aprendiendo con Marino. Allá tenemos aquí a Pedro Javier. Saludos, Pedro Javier. Saludos, saludos. Hola, Vamos a darte una oportunidad, Pedro Javier, de que saludes a la audiencia, a todas las personas que están conectadas. Preséntate un momento, por favor. Yo termino de dar la información que iba a dar y entramos contigo. Pedro Javier Fernández Rodríguez, médico urólogo, y además ha escrito un libro que sobre ese libro vamos a hablar. Te dejo en el derecho de palabra, Pedro Javier, para que tú puedas presentarte un momento. No se te escucha, Pedro, no sé si tiene el micrófono. ahora, Ahora sí, ahora sí. ahora sí. Sí, preséntate, Bueno, Pedro, por favor. bueno, un saludo, Marino, un saludo a todos los que están conectados, a los que verán esto en diferido en otro momento. Bueno, un gran placer estar aquí, poder conversar, debatir ideas y bueno, hablar sobre este tema del libro que es bastante emocionante para mí, como escritor, como médico. Y bueno, un libro que más allá de un estilo literario y de una obra escrita, es una crítica social bastante importante a lo que estamos viviendo en el contexto de la crisis humanitaria que vive Venezuela. Por cierto que Pedro Javier Fernández Rodríguez es además integrante de la organización Médicos Unidos, una organización que agrupa a médicos en distintos estados del país. Y precisamente uno de las labores que realiza Médicos Unidos es hacer el monitoreo de la situación del derecho a la salud en el país. Bueno, termino ya para que empecemos, Pedro. La próxima semana, como venía explicando, este programa tiene un segmento siempre que se denomina Aprendiendo con Marino, aprendiendo a que conozcan mejor tus derechos, conozcan las instituciones, conozcan los procedimientos para exigir y defender los derechos. La próxima semana, toda la semana, se la estaré dedicando a los derechos de las personas adultas mayores, que es lo que establece nuestra Constitución en el artículo 80, que es lo que plantea la Ley para la Atención y Desarrollo Integral de los Adultos Mayores, eh, cuáles son las experiencias que han tenido los adultos mayores exigiendo derechos, donde en tribunales han presentado acciones judiciales para defender sus derechos. Sobre esto estaremos conversando la próxima semana. Toda la semana que viene se la estaremos dedicando a los derechos de las personas adultas mayores. Corra la voz. Recuerde que este programa se inicia de lunes a viernes a las 8 de la noche. Pero un gran placer tenerte, que podamos conversar, que nuestra audiencia te pueda no solamente conocer en tu labor de médico, sino también en tu labor de escritor. Logré leerme parte de tu libro, particularmente me llamó la atención uno que dice que el último cierre el oxígeno. Quería empezar por ahí, por esa narrativa. ¿Qué es lo que plantea tu libro? Y qué te motivó, Pedro, a escribir un libro que está relacionado a las vivencias, en las emergencias de un hospital, de un área de salud? Te escuchamos, Pedro, si puedes presentarte un poco más, muy bien, para que la audiencia te conozca. En el libro Pronóstico Reservado nació de la acción social que hemos realizado, sobre todo acá en el estado de Mérida. Todos los relatos, excepto uno, por cierto, ese mismo que tú estás hablando, el último que cierra el oxígeno, perdón, todos están basados acá en Mérida. Son relatos y vivencias que yo he recolectado en distintos municipios cada vez que Médicos Unidos hace una actividad comunitaria. Perdón, cada vez que voy a algún municipio, alguna aldea de Mérida, siempre yo me esfuerzo por escuchar a las personas, entender los problemas, hablar con ellos de los determinantes sociales de la salud, de modo que no se
vea la salud de la misma forma que se ve la enfermedad y que no estemos medicalizando los problemas sociales, como la pobreza, la falta de agua potable, la falta de disposición de excretas, la falta de programas de vacunación, etcétera, porque de ahí deriva todos los problemas que estamos viviendo. Y acá yo seleccioné de todas esas historias que he escuchado de parte de la gente, pues seleccioné algunas les estoy dando voz allí en este libro para que todo el mundo vea. Y ahí se narran los problemas que vive la gente en el contexto de la emergencia humanitaria, desde no solamente la falta de insumos en los hospitales, sino qué pasa, cómo viven las personas, por ejemplo, en los municipios lejanos donde no hay ambulatorios, donde el hospital no funciona, en los que no se resuelve nada y la gente tiene que viajar a Mérida. Por ejemplo, te hablo de un municipio en la Panamericana que queda a 2 horas y media de distancia de la capital. Entonces, ¿qué pasa cuando tienen que trasladar a una persona grave pero no hay gasolina? Las ambulancias, los hospitales sin ambulancias, cómo el bachaquero se aprovecha de la situación y le vende la gasolina a un precio exagerado, las vivencias de la inseguridad en los hospitales, cómo se vive en los hospitales la falta de energía eléctrica, las muertes asociadas a fallas eléctricas, en fin, todos esos problemas sociales que tienen incidencia sobre la salud de las personas y que terminan causando complicaciones del proceso salud-enfermedad. Entonces, Pronóstico Reservado tiene allí en todos los relatos un panorama amplio de lo que es la crisis y cómo afecta particularmente al merideño. Aquí te está escuchando Licey González, que también publicó un libro, Mi padre, el aviador. Saludos, Licey. También se motivó a escribir un libro que está muy vinculado, así como el tuyo, a una vivencia personal muy compleja. La tuya, bueno, también porque narras todo lo que te ha tocado vivir, digamos, atendiendo los pacientes. ¿Cuánto tiempo te llevó, Pedro, poder narrar? Bueno, uno sabe que cuando se escribe hace una primera versión, hace una segunda versión, hasta que finalmente dice, ya, esta es la versión definitiva. Desde ese momento en que decidiste publicar el libro hasta ya su difusión, porque lo ha venido difundiendo, ¿qué tiempo te llevó? Y si esos hechos que fuiste narrando ya los habías publicado en otros espacios literarios, hiciste una recopilación, un poco cómo fue ese proceso y tu propia vivencia escribiendo tu experiencia. Bueno, antes de narrar la experiencia, ya que saludaste a Lisette, yo te voy a comentar que yo tuve una muy bonita amistad con Rodolfo, el papá de Lisette, con el aviador. Muchas veces que fuimos a Caracas en aquella generación del 2007 de los estudiantes, nos quedamos muchos abrigados en la casa de Rodolfo y de Chepa. Allá tuvimos techo, comida, seguridad, resguardo, consejos y mucho cariño. Y bueno, desde aquí nos sirve este espacio para recordar a Rodolfo, para saludar a Lisette, que tenía mucho tiempo que no conversábamos de este gran héroe venezolano, el aviador, y bueno, hoy en este espacio le rendimos este pequeño homenaje. Mira, las historias las comencé a recolectar hace más o menos hace 2 años, perdón, y me empezó a dar vueltas en la cabeza. Cada vez que yo contaba estas historias, la gente se quedaba maravillada de lo que estaba pasando y sobre todo los que estaban fuera del país no las creían, y pensaban que era algo extremadamente raro y que era incluso ficción. Entonces yo pensé que era necesario para que la gente supiera verdaderamente lo que está pasando. Y no solamente esto de los hospitales, que la gente asocia la crisis hospitalaria, bueno, con el dolor, con la enfermedad, con el calvario que se vive por la propia patología, pero no con toda esta sobrecarga de problemas sociales que afectan en el hospital. Bueno, más o menos en 2 años recolectando historias y
animándome a escribirlas y buscando mi propio estilo literario, pues logramos publicar este libro y eh, con una colección corta de 13 relatos para ver cómo nos iba en la primera vez, el primer estreno. Resulta que ha tenido una buena acogida, ha gustado bastante y Felicitaciones, felicitaciones, amigo Pedro. muchas gracias. Y bueno, ahí estamos y ya tengo partes de otros relatos porque son muchísimos. Quise poner ahí los primeros 13, pero tengo más y vamos quiero publicarlos los demás. Ya los estoy trabajando en ellos porque esto tiene que quedar plasmado, la realidad de lo que se vivió aquí, como también te comento que estoy escribiendo uno de mi propia experiencia como preso político, todos los relatos de los que vivieron todos esos compañeros, relatos increíbles para muchas personas, como el mismo relato de Rodolfo, cómo fue su injusto encarcelamiento, su injusta secuestro y su injusto fallecimiento allí en esa prisión. Todos esos relatos deben quedar plasmados en la historia para que el mundo sepa lo que vivió Venezuela y que los venezolanos y nuestros hijos sepan que eso sucedió aquí y no permitan que vuelva a pasar. Les recuerdo a quienes están empezando a conectar, estamos conversando con Pedro Javier Fernández Rodríguez, él es médico urólogo, es preso político, como lo acaba de decir, también ha sido una víctima de esta lamentable represión que hemos tenido en el país, y escritor también, que acaba de publicar un libro. Pedro, de esos 13 relatos, yo supongo que hay uno que te conecta más desde el punto de vista espiritual, de tu vivencia, porque bueno, así es la dinámica de la vida, uno pasa por distintas experiencias, conoce distintas historias, uno como activista de derechos humanos, el liceo también es activista de derechos humanos, uno va conociendo historias, va atendiendo familiares, va atendiendo a personas, va conociendo historias muy, muy tristes, y hay unas con las que uno se conecta más por el impacto que tienen, por las particularidades también de la familia. Nárranos de esas 13, la que tú consideras es la que más, de las que yo logré leer, por ejemplo, me gustó mucho la de que el último cierre el oxígeno, pero en tu caso, ¿cuál es la que tú consideras te conecta más para narrarla y espiritualmente la llevas más en tu mente y corazón? Bueno, hay un relato, uno de esos 13 es mío. Lo que pasa es que no uso mi nombre, que de una vivencia propia mía en el hospital que me marcó. Y a través de esa vivencia fue que yo entendí que la salud del país, la recuperación de la salud, no iba a ser en los hospitales. Los hospitales estaban funcionando como un centro pasivo en el que nos estábamos nosotros los médicos sentados esperando a que llegara el enfermo. Y a medida que sanamos uno, van llegando 5. Y yo entendí que no es en los hospitales que se gesta la salud, sino es en las comunidades donde evitamos que la persona se enferme y que llegue ya a veces al punto que ya no podemos hacer nada. En ese sentido, ese relato me marcó bastante. Hay otros, por ejemplo, hay uno muy cruel, el más rudo de todos, que narra cómo una mujer terminó en un hospital a las 11 de la noche buscándole una medicina a su hijo que tenía un dolor insoportable. Y a esa hora una madre pues sale a la calle a hacer lo que tenga que hacer por calmarle el dolor a su hijo. Y ahí mismo, saliendo ya del hospital buscando un transporte, fue violada. Y cuando ella me narra esto, me dice, ¿qué voy a hacer? Después que el criminal se paró y se fue sola en medio del monte, ¿qué iba a hacer si su hijo está a unos 500 metros
esperando un tratamiento que solamente ella le puede buscar. Pues se levantó, se limpió las lágrimas y fue a buscarle la medicina a su hijo. Ese relato es bastante fuerte, y yo creo que es uno de los que más me motivó a darle voz para que sepamos que esas condiciones, esas cosas que la llevaron a ella a estar en esa situación tan vulnerable, todavía están allí, todavía están pasando y todavía cualquiera puede ser víctima de una agresión de ese tipo. Realmente muy lamentable. Bueno, los padecimientos que sufren fundamentalmente las personas de muy bajos recursos económicos cuando tienen que acudir a un centro público de salud. Eh, pero recuérdanos el nombre de la audiencia, cómo pueden las personas que nos están viendo y escuchando acceder a tu publicación. Eh, la versión digital está disponible, no está disponible, la versión física. Eh, También un poco que conozcan tus redes sociales. Sé que tienes la cuenta de TikTok, las otras cuentas que puedes tener. Que también sigan no solamente tu labor como escritor, sino como médico. Eh, Vuelvo a repetir, han venido incorporando más y más personas. Estoy conversando con el médico urólogo Pedro Javier Fernández Rodríguez, eh, quien ha escrito un libro a partir de las vivencias. No es ficción, a veces yo por lo menos soy un aficionado a ver películas basadas en hechos reales. Bueno, aquí estamos hablando de historias reales, que las vivieron, las conoció directamente nuestro invitado Pedro Javier Fernández. Eh, Háblanos un poco cómo se puede acceder a tu publicación, tus redes sociales, eh, para que quienes nos están viendo y escuchando te puedan conocer más. Pero y bueno, muchísimos éxitos. Qué bueno que el libro ha tenido una buena acogida. Bueno, el libro se llama Pronóstico Reservado. La versión digital ya va a estar pronto disponible. Por ahora se puede adquirir directamente en la página de la editorial Gold Editorial. Eh, Pronto va a estar disponible en Amazon. Y la versión digital pues la vamos a distribuir de manera gratuita porque lo que queremos es que esta voz que se le dio a estas personas pues siga sonando y siga siendo evidencia de lo que debemos evitar en el futuro. Y para interactuar por a través de las redes sociales, pues Pedro J. Fernández R, Pedro Javier Fernández Rodríguez, en cualquiera. No soy muy de usar las redes, pero sí estoy de vez en cuando pendiente de cualquier mensaje, cualquier aporte y sobre todo cualquiera que quiera comentar algún relato o hacer una pregunta, pues sería muy bonito poder compartir. Sí, me di cuenta que, por ejemplo, con el TikTok estaba yo preocupado porque, bueno, también para que sepan que cuando una persona en TikTok tiene menos de 1.000 seguidores, eh, la invitación no se la puedo hacer de tal manera que aparezca la pantalla dividida porque es parte de las limitaciones que tiene el TikTok. Por eso es que tenemos acá a Pedro Javier en pequeño. Ustedes lo están escuchando, lo están pudiendo ver también, pero vuelve a repetir tus redes más lentamente, Pedro Javier. Sé que la de TikTok es Pedro J. Fernández R, ¿no? Es la misma, De Pedro Rodríguez. J. Fernández R en todas, es la misma, Ok, en todas. Pedro J. Fernández R. Entonces, qué bien, qué bien. Ahora, pero en esto de escribir, también de una u otra forma, de manera indirecta, se involucra la familia, porque se ve que le dedicas tiempo bueno, a escribir, tiempo que a lo mejor podía dedicar a la familia, pero está dedicando a escribir, finalmente lograr un propósito. ¿Cuál ha sido el apoyo de tu familia a este proceso de surgir también como escritor? Porque bueno,
siempre tenemos a nuestra familia en los alrededores y tienen un impacto, aunque a veces no lo veamos. Entonces sería bueno también que nos puedas explicar cómo ha acogido tu familia el hecho de que hayas podido surgir. Entiendo que es tu primera publicación, ¿verdad, Pedro? La primera publicación literaria, sí, yo hasta ahora pues, me había dedicado a la literatura científica, a artículos de investigación, pero pues quise dar este paso hacia las publicaciones, hacia la literatura y bueno, el apoyo ha sido bastante bonito, bastante bueno de mi familia, de mi universidad, de mis compañeros y bueno, eso me ha motivado a, a seguir escribiendo y atreverme ahora a expandirme un poco más, a hacer otro tipo de relatos, a publicar ya una edición más grande. Y bueno, en ese apoyo tan grande, pues uno ve la motivación para seguir adelante. Fue un poquito, eh, digamos, polémico la publicación de Pronóstico Reservado porque se publicó con esa crítica tan grande que lleva el libro, se publicó el año pasado, mucho antes de los eventos que estamos viviendo ahorita. De estos nuevos Se tiempos. publicó, sí, se publicó en el momento más crudo de la persecución, pero era necesario hacerlo, era necesario darle voz a esos venezolanos y bueno, se hizo y parte de lo que está narrado allí es lo que motiva hoy a muchos a buscar la verdad, a estar más informado, a ser un poco más empático y bueno, eso hace que todo haya valido la pena. Qué bien. Te escuché hace rato que también tienes el propósito de escribir sobre tu experiencia como preso político. Ya tienes eh, más o menos una idea de la orientación de esa nueva publicación. ¿Cómo vamos en ese proceso? ¿Y qué te motiva también a narrar una historia que es muy, muy personal? Bueno, y no solamente mi historia personal, ahí vamos a hacer la historia de todos los que yo recolecté ahí, de muchos compañeros. Algunos de ellos todavía siguen injustamente encarcelados en los centros de reclusión venezolana. Pero a lo largo de estos meses de prisión, pues conocí muchas historias, muchas personas, algunas historias que coinciden. Y lo que estamos buscando es así como a través de pronóstico reservado se va a conocer, usted va a conocer la realidad del sistema de salud. A través de este nuevo libro, ustedes van a conocer cómo es verdaderamente la vida de un preso político, cómo cambia, cómo percibe los hechos que están pasando, cómo es la religiosidad dentro de las cárceles, cómo se vive la política dentro de las cárceles en el contexto de los presos políticos. Y bueno, a través de una serie de relatos también vamos a publicar este libro y el mundo entero va a saber cómo se vive, cómo fue todo, cómo se vivió y cómo el sistema carcelario es otro dispositivo de control social más fuerte y cómo en las cárceles venezolanas todas las perversiones del sistema que gobernaban el país están presentes en las cárceles de manera concentrada. Seguimos conversando con Pedro Javier Fernández Rodríguez, médico urólogo, escritor del libro Pronóstico Reservado, y como ya ven, está anunciando una próxima publicación que en su momento saldrá, que tienen que ver con relatos de la cárcel, diría yo, de su condición también de expreso político, otra de las lamentables víctimas de la represión que hemos tenido en el país. Dos últimos mensajes ya para ir finalizando, Pedro, y agradecerte que te hayas conectado. Bueno, finalmente pudimos resolver
estos problemas técnicos. Eh, Primero, ¿qué recomendación le haces tú a quienes nos están viendo y escuchando y que pudieran tener esa semillita de querer escribir sobre su experiencia? Aquí, por ejemplo, también veo conectado varios defensores de derechos humanos que tienen muchas historias que contar. Eh, Está Raquel Sánchez, la vi por acá, hay varios defensores de derechos humanos. Saludos, Raquel, una gran defensora de derechos humanos del Estado Táchira, que debe estar sufriendo muchísimo con los apagones, muchísimo. Pero si hay alguna mujer valiente en este país defensora de derechos humanos, es Raquel Sánchez, además, que ha acumulado mucha experiencia defendiendo a presos políticos en condiciones adversas, porque quien vive en el estado Táchira, sea médico, sea abogado, sea profesional, poder atender su profesión con 7, 8 horas de apagones es realmente muy complicado. Bueno, tú lo debes vivir allá en Mérida, que también está muy azotada. Ya decía que en el estado Carabobo vi hoy que se iniciaron una serie de protestas contra los apagones. Pero, ¿qué mensaje le darías tú a una persona que puede tener esa semillita de querer escribir su experiencia o a lo mejor también una historia que no necesariamente tiene que ser sobre hechos reales, también de ficción? Y también un poco, ¿cuáles son las dificultades? ¿Cuáles son las dificultades que se le presentan a una persona como tú, que tiene toda la voluntad, que decidió trazarse una ruta de tener un producto en un determinado tiempo, pero también un poco las dificultades que se le pudieron haber presentado? Mi consejo a todo el que quiera escribir, narrar, ya sean experiencias propias o de otros, que se atrevan, que lo hagan. Miren, no hay ningún libro mal hecho si está narrando una historia real. Los que quieren narrar historias de literatura creativa y tienen algún miedo, o algo se los impide porque se sienten que no están preparados, pues den el paso. No hay mejor forma de aprender que escribiendo, y ahorita hay muchas personas que ayudan, que asesoran, que nos pueden guiar. Y bueno, cada quien tiene su propio estilo. Yo hay un profesor acá que leyó mi libro y le gustó mucho, y es un literario excelente de acá de la Universidad de los Andes, que me dice que una de las mejores cosas que tiene mi estilo narrativo es que no está contaminado de la academia férrea que te exige cómo escribir, cómo crear personajes, cómo desarrollarlo, sino que yo lo hice con mi propio estilo, y cuando tú escribís con tu propio estilo, pues no hay manera de estar equivocado. Así que avancen. Miren, una de los peores problemas es conseguir la publicación, pero ahora eso está resuelto con la publicación digital, con las redes sociales, con tanta tecnología que hay, que hace que ya la publicación la podamos hacer gratuita y difundirla a todo el mundo en tiempo real. Así que, de verdad, a mí me tomó un año de tomar la decisión de publicarlo o no, y lo único que he terminado concluyendo es que ¿por qué no lo hice antes? Tenía que atreverme a hacerlo antes, y ahorita estoy muy feliz de haberlo hecho, muy orgulloso de haber tomado esa decisión de darle paso y decir que sí a la escritura. Algo, pero que es una producción que viene desde las regiones de nuestro país, es decir, desde el estado Mérida, ¿no? Porque a veces, digamos, quienes estamos en Caracas tenemos más posibilidades, más oportunidades, y aquí estoy viendo hay muchas personas conectadas desde el interior del país. Entonces, bueno, atreverse a escribir, si usted tiene una motivación, hágalo concrétalo. Ahora, está la motivación, está la disposición, los obstáculos, Pedro, los obstáculos que tuviste que superar. Además, no eres una persona dedicada a escribir, eres un médico, tienes que atender, digamos, tu profesión. Por cierto que hablaste
y dijiste el apoyo de la universidad. Sería bueno que nombraras cuál es la universidad que te está respaldando desde el punto de vista profesional también. Pero bueno, los obstáculos, los principales obstáculos que tuviste para poder finalmente y felizmente llegar a la producción de tu libro. Me disculpan si me ven la vista hacia abajo, estoy haciendo el programa siempre lo hago desde el teléfono y veo que se va conectando y se van conectando personas, entonces aquí voy viendo las personas que se van conectando. Dale, Pedro, Javier. Bueno, la universidad, mi universidad y donde se presentó el libro, la Universidad de los Andes, acá en Mérida, la Bicentenaria Universidad, que tiene una característica muy importante. Era egresado de la Universidad de Mérida. Soy egresado y profesor de la Universidad de los Andes, acá en Mérida, en la cátedra de Sociología Médica. Y bueno, una de las cosas que se le enseña al médico holandino acá en Mérida es que en toda acción, ya sea clínica, ya sea preventiva, debe estar eh, el centro de la acción debe ser la persona, no la enfermedad. Toda acción debe tener un componente humano bastante importante y eso me lo inculcaron a mí, yo trato de inculcárselo a mis estudiantes. Y bueno, las principales obstáculos son los mismos que uno se inventa, Marino, son los mismos que uno pone, el creer que no puede hacerlo, o en mi caso, bueno, el miedo que podía pasar si yo no, si este libro que tiene una crítica tan importante, pues me traería problemas de persecución, pero al final no todos los libros van a ser así. A lo mejor alguien tiene una historia que quiere narrar, que una historia que sea más propositiva, exaltando algunos valores, como hay un relato de lo que está aquí en el libro que exalta bastante los valores del personal de salud. Bueno, atrévanse a hacerlo. Yo creo que los mayores obstáculos son los que nos ponemos nosotros mismos. Finalizando, el último mensaje que quiera plantear para quienes han estado conectados, gracias a quienes han estado conectados, y cómo, si quieres volver a repetir, cómo se puede acceder a tu libro, Pronóstico Reservado. Ya sabemos, son 13 historias basadas en la vida real, eh, basadas literariamente para exponerla de la mejor forma, pero como bien dijo Pedro, se trata también de que quede recopilado eh, lo que nos ha ocurrido como país, las vivencias que hemos tenido que pasar. Entonces, el último mensaje que tú le quieras dar a nuestra audiencia, eh, y bueno, y felicitarte nuevamente, Pedro, por ese objetivo logrado, por el éxito que tú dices, también has tenido el libro bien importante. Eh, Agradecerte que hayas estado presente para hoy. Como dije, hoy estoy empezando un nuevo segmento que va a ser cada 15 días, todas las voces. Vamos a darle apertura a distintas voces, por eso quisimos empezar con Pedro, hablando de literatura. Aquí vamos a estar hablando de distintos temas para que las voces del país puedan expresarse, también contribuyendo a que tengamos convivencia. Necesitamos en el país convivencia más allá de que tengamos opiniones, visiones distintas del país, tengamos también situaciones muy disparejas a veces, no es lo mismo que vivimos en Caracas, que están en el interior por muchas situaciones, pero también dándole apertura a una situación como la que nos está planteando Pedro. Gente que hace un trabajo a veces silencioso y muy productivo que no conocemos, pero que se va desarrollando. Me disculpan, aquí me está pidiendo el TikTok que haga una operación que tengo que hacer aquí para poder continuar. Y ya la hice. Entonces, un último mensaje, Pedro, para ti, Pedro, para la audiencia. Bueno, invitarlos a que
Este 23 de abril se va a hacer la presentación formal del libro en Bogotá, que sintonicen a través de las redes sociales la presentación del libro. Vamos a hablar bastante con un panel de expertos de todos estos temas, de todo lo que motivó a hacer el libro, y bueno, ya después de eso podremos ya distribuirlo de manera digital, a que lo lean, lo compartan. Ojalá podamos posteriormente presentarlo en otros estados del país, y que bueno, la idea de este libro es que esas voces tengan oídos, que le lleguen a personas y que todas esas historias sean conocidas. Y bueno, ojalá podamos en algún momento seguir haciendo la presentación del libro, llevarlo a otras partes, y bueno, que nos atrevamos a que el mundo conozca la historia real de lo que vivimos los venezolanos, más allá de de los cuentos, de las narrativas que a veces parecen inverosímiles, pero que nosotros sabemos, porque lo hemos vivido en carne propia, lo que significa ser venezolano en estos tiempos. Siendo algo muy interesante, Pedro, y es que el libro, dices tú que se va a presentar en Bogotá, o sea que ya está trascendiendo las fronteras venezolanas. Y yo tengo contigo un compromiso que te dije que iba a ver cómo lográbamos que se te haga una entrevista de tal manera que te puedan conocer un poco más, conocer tu obra. Entonces estaremos trabajando también en eso para que sea posible. Eh, Sí, me gustaría que profundizara un poco de esa presentación en Bogotá, cómo surgió esa iniciativa, porque ya nos está hablando de que el libro está trascendiendo fronteras, ¿no? Y fíjate, se está presentando primero en Bogotá, antes que presentarse en Caracas, supongo porque tiene alguna invitación, pero sería interesante conocer de esta presentación. Ojalá pudieras transmitir por tus redes sociales y vemos la posibilidad de que podamos hacer una conexión dependiendo la hora y el día en que lo vayas a hacer y ayudarte a difundir esa presentación, Pedro. Me pongo a disposición. Bueno, es este jueves 23 de abril a las 5 de la tarde. Eh, Eso surge a través de una invitación que me hizo la Fundación Juntos Se Puede de Bogotá para presentar el libro en el Centro de Innovación, un espacio recientemente inaugurado allá, donde la diáspora venezolana tiene la oportunidad de emprender, de formarse, de crear emprendimientos. Y bueno, ahí también se promueve los valores y las virtudes venezolanas. Y bueno, ellos me invitaron a presentar este libro allá. Bueno, primero en Bogotá que en Caracas, pero bueno, así se dan las dinámicas, pero yo espero que pronto podamos presentarlo en Caracas o en otra ciudad de Venezuela, dependiendo pues de la disposición que se tenga para llevarlo, ¿cómo no? Vamos a discutir bastante esto, vamos a promocionar el segundo libro, y bueno, muy animado, bastante emocionado de que haya trascendido fronteras, así como lo has dicho tú, y sobre todo que todo el mundo se entere de la realidad que se vive en Venezuela con respecto a la crisis humanitaria. Gracias, Pedro Javier Fernández Rodríguez, médico urólogo, egresado de la Universidad de los Andes, profesor de la Universidad de los Andes, escritor con este libro Pronósticos Reservados, que nos narra sobre 13 historias de la vida real en el sistema sanitario venezolano. Está trabajando para seguir produciendo más, además de su propia vivencia. Pedro ha sido una víctima también de este sistema de persecución que hemos tenido, y también está y va a trabajar sobre su vivencia como condición de presos políticos. Pero antes de finalizar, quiero recordar varios aspectos. La próxima semana estaré trabajando toda la semana sobre los derechos de los adultos mayores.
estaremos hablando sobre el artículo 80 de nuestra Constitución, la Ley para la Atención y Desarrollo Integral del Adulto Mayor, que nos dice la Relatoría de Naciones Unidas sobre Personas de Edad, así se llama la Relatoría de Adultos Mayores de Naciones Unidas, cuáles han sido las experiencias que han tenido nuestros adultos mayores en tribunales defendiendo también sus derechos, porque aquí, recuerden, buscamos también que se conozcan cómo podemos nosotros defender nuestros derechos. Vamos a ver si podemos lograr tener conectados para la próxima semana, el día miércoles, que es cuando invito a alguien relacionado al derecho, una persona que conozca muy bien los procedimientos ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Es un drama para mucha gente poder concretar finalmente los procesos establecidos para que finalmente se le reconozca su condición de pensionado. Conozco una persona que maneja muy bien esos procedimientos, siempre estamos condicionados a que tenga una cuenta de TikTok o consiga una cuenta prestada, pero vamos a tratar de traerla. De lunes a viernes a las 8 de la noche, Noti Derecho Marino, con un segmento Aprendiendo con Marino sobre derechos humanos, las instituciones y los procedimientos. Pueden seguirme por mis redes sociales. Esta cuenta Marino Alvarado Betancourt también aparece como Noti Derecho Marino. Por el Instagram marino.alvarado, por la cuenta de X o Twitter, como todavía se le llama, @marinoalvarado. Por Facebook, Marino Alvarado. Tengo otras redes, pero ya es suficiente con esta. Nos vemos el lunes a las 8 en punto. Trato de ser, como siempre lo he dicho, puntual, porque tenemos que aprender a ser también puntuales en nuestros compromisos. Agradecido nuevamente con Pedro, Javier, Fernanda, agradecidos con todos y todas quienes se mantuvieron conectados. Y ya saben, corra la voz, la próxima semana estaremos hablando de los derechos de los adultos mayores. Que descansen, que tengan un feliz fin de semana.